Pues estás justamente hablando del elefante de la habitación, del que nadie quiere hablar cuando hablamos de reformas electorales. Por ejemplo, durante este año, plan B, pero nada tocaba la ley de partidos políticos. De hecho, todo lo que tiene que ver con las posibles reformas electorales, inclusive las acciones afirmativas. De hecho, hay quien dice que las acciones afirmativas es el plan B, pero ya ha pasado por el INE. ¿Por qué? Porque al final del día lograron el objetivo. ¿Cuál es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que le molesta a las acciones? ¿Por qué los partidos políticos no están de acuerdo? Es decir, no te lo van a decir públicamente, pero lo vemos cuando no quieren registrar, no quieren cumplir los lineamientos, las autoridades tienen que estarlos correteando, ¿no? Y cuando ves que a pesar de que tengan muchas diferencias ideológicas, solamente hubo una propuesta en la cual había consenso, que era que las autoridades electorales como el INE y el tribunal no tuvieran la atribución de hacer cosas como proponer a cuotas o acciones afirmativas, porque de acuerdo a los partidos, en este caso los grupos parlamentarios, decían que estaban ejerciendo una forma de legislación que le compete a la Cámara de Diputados, pero decíamos la sociedad civil, pero pues ustedes no lo quieren hacer, entonces quieren llevarnos a un punto de como callejón sin salida. Entonces, esto es muy importante porque efectivamente creo yo que el gran reto, desafío, deuda histórica de la democracia moderna en estos 30 y tantos años ha sido la ausencia de la democratización de los partidos políticos, desde las dirigencias y en todos sus procedimientos internos. Desgraciadamente, bajo un argumento o un precepto legal que se llama de que deben de preservar su vida interna, de repente pareciera un poco como cuando hablábamos de los sistemas normativos indígenas, decir, pues no se pueden introducir ciertos preceptos como, pues no debes de violentar los derechos de las mujeres, ¿no? Es decir, se está dando una dinámica de que los partidos políticos no desean que se intervengan en su vida interna y consideran esto el hecho de que el tribunal o el INE les diga, ¿sabes qué? La mitad de tus candidaturas deben ser hombres y mujeres. Y además, debes de asegurarte que haya participación de diversidad sexual, de personas con discapacidad en tantos espacios. O sea, ellos consideran que se les está interviniendo en su vida interna. Desde mi punto de vista, eso es una interpretación que se da desde el poder. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, por su definición jurídica, son entidades de interés público y que no hay, y el artículo 1, uno de los intereses públicos más importantes es la no discriminación. Entonces ahí hay un conflicto, pero desgraciadamente no le hemos entrado. ¿Por qué no le hemos entrado? Porque pues, quienes votan las leyes, la Cámara de Diputados, y quienes controlan los grupos parlamentarios, pues las dirigencias, que son los que ponen quienes encabezan a los grupos parlamentarios. Entonces ahí hay un tema que tenemos que ir y lo vemos. Por ejemplo, tú lo has dicho, por ejemplo, solamente Morena llegaron diputadas trans, pero yo te voy a preguntar, ¿cuántas iniciativas de Salma y de María Clemente, a pesar que Morena tiene una gran cantidad de votos, han sido respaldadas? Podríamos no estar de acuerdo con los modos de Salma o de Clemente, es decir, lo mismo como con cualquier diputado o diputada, ¿no? Lo que yo cuestiono y también quiero tocarlo es como cuando queremos hacer pasar por una crítica de la función pública comentarios que son de odio. Es decir, no es lo mismo decir, yo voy a cuestionar a esta diputada porque está haciendo una iniciativa putofóbica, a ser transfóbica en tus comentarios. O por ejemplo, pues yo puedes estar completamente de acuerdo con la senadora Citlali, pero no te vas a atacar a sus características corporales, porque eso no lo haces generalmente con otros hombres. O sea, y es donde vemos nosotros las dinámicas de poder y las relaciones de género, o de clase, o de raza, ¿no? Cuando a alguien la racializan. Entonces, desgraciadamente, cuando el tribunal de repente hizo un criterio en donde dice que no, que si le dicen o sea, si hacen temas sus características corporales, eso no es violencia política de género, creo que está abriendo la caja de Pandora para que en este proceso electoral lo que tú estás diciendo de Cuadri
que está atacando, se van a disparar. ¿Por qué? Porque va a decir, ya sé que el tribunal está diciendo, no, aunque Cuadrilla fue sancionado, ¿no? Pero para otro tipo de características, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que en México, en Oaxaca también hicimos escritos. Estamos en el proceso de que nos respondieron, más bien no nos respondieron, tuvimos que irnos al tribunal para que nos respondieran, pero en el Inter ya aprobaron lineamientos que no incorporaban nuestros criterios. Entonces yo veo que no estamos teniendo una verdadera interpelación con las autoridades. ¿Y qué pasa? Que solamente nos buscan cuando es junio, mes del orgullo, pero no nos ven como ciudadanas y ciudadanos con las que pueden co-construir este México democrático al que todos aspiramos. Ay, Rebeca, me gustó